Hola amigos de Caminos de Conciencia, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero hablar de un tema muy importante para mí, que ha sido uno de mis retos principales en mi camino espiritual y uno de los retos que todavía estoy enfrentando, que me impide ser feliz por momentos y que creo que nos puede ayudar a todos. Y estoy hablando del tema de la culpa, de por qué nos sentimos culpables, qué es la culpa y cómo podemos hacer para trascenderla. Es que si les interesa, relájense, disfruten del video y vamos allá. La culpa es cuando nosotros tenemos la creencia de que aquello que hicimos en el pasado tiene efectos en el presente y nos impide ser felices y plenos en el presente. Es la idea de que aquello que yo hice en el pasado implica que ahora no puedo disfrutar plenamente de la vida, o que debo ser castigado primero, o que estoy separado del amor de Dios, que no merezco el amor de Dios o no merezco las cosas buenas a mi alrededor porque hice algo que me manchó. Esta es una idea que viene muy arraigada en algunas religiones, la idea de que lo que hicimos en el pasado puede separarnos del amor de Dios, ¿no? Que nosotros podemos pecar, podemos hacer un acto malo que ofende a Dios o nos aleja de su amor. Y viene la idea después asociada a la culpa, de que para volver a ser merecedores de ese amor debemos pasar por un castigo, debemos pagar por lo que hicimos y solamente después de que hayamos sufrido o de que haya habido consecuencias negativas para nosotros, solamente después de que hayamos sido castigados, en otras palabras, podemos volver a conectarnos con ese amor y volver a ser dignos de la paz y dignos de la felicidad y volver a estar en plenitud. En la religión católica, por ejemplo, está la idea de que lo que yo hice en el pasado implica que yo tengo que confesarme y tengo que hacer penitencias y tengo que hacer como una compensación y una reparación para poder volver a sentirme bien conmigo. En otras religiones como la budista, creemos en el karma, en la idea de que lo que yo hice en el pasado, esas acciones van a tener consecuencias, y esas consecuencias me van a perseguir y me van a morder para que yo sea castigado por aquello que hice. En ambas concepciones, por un lado o por otro, se ve al universo como un policía que nos va llevando las cuentas y que tiene que compensar siempre y que si hicimos algo nos tiene que cobrar eso que hicimos antes de poder permitirnos estar en paz. Y viene esta idea del castigo tan asociada a la culpa y esta idea de que merecemos sufrir, de que para volver a estar felices primero tenemos que sufrir. Yo no creo en el karma, no creo en esta noción del pecado, de poder ofender a Dios. Creo, por tanto, que la culpa es 100% una ilusión. En un curso de milagros se dice algo muy bello sobre esto y es que el pasado no existe y por tanto no puede tener consecuencias en el presente. Lo único que puede tener consecuencias es lo que existe. Entonces lo único que importa es el momento presente. Y esta idea genera mucho rechazo por momentos porque parece injusta, ¿no? Parece como que alguien puede hacer cosas malas y salirse con la suya. Entonces, mucha gente que predica doctrinas del karma o de la compensación dice como, los que hacen cosas malas, esperen los que ya la vida los castigará. Porque eso es la idea que tenemos de justicia en nuestra mente, la idea de que alguien hace y le tenemos que cobrar, tenemos que castigarlo. Y así mismo pensamos que el universo funciona con nosotros. Y un curso de milagros, que es mi principal práctica espiritual, tiene una visión completamente diferente. Un curso de milagros establece que nada de lo que pasó, nada de lo que está en el pasado, tiene ningún efecto en este momento a menos que yo decida que así sea. Soy yo el que garantiza la continuidad entre pasado y presente y por tanto soy yo el que hace real la culpa. Soy yo el que decide que mis acciones en el pasado me deben separar del amor o no. No es la ley universal de Dios. A Dios no le interesa en lo más mínimo lo que yo hice en el pasado. Y por más de que esta idea choque con nuestra idea usual de la religiosidad y de la espiritualidad, los invito a que la consideren y creo que es una buena forma de salir de esta ilusión de la culpa, porque la forma como salimos usualmente de la culpa es a través del castigo, castigándonos a nosotros mismos o esperando un castigo de la vida. Y creo que la forma más hermosa de salir de la culpa es darnos cuenta de que no es real, de que lo que hicimos está en el pasado
y el pasado no existe. Lo único que es cierto sobre el pasado, dice un curso de milagros, es que no está aquí. Y lo que está em, y lo que no está aquí no puede tener consecuencias. Sobre esto me gusta mucho la parábola del hijo pródigo, que está en la Biblia, pero también está interpretada en un curso de milagros de una forma muy hermosa, ¿no? Recordemos, la parábola del hijo pródigo es este hijo que se va a desparramar, a despilfarrar los bienes de su padre y se gasta todas las riquezas y después queda en la miseria y vuelve a donde su padre y su padre lo recibe amorosamente. Y había otro hijo que se había quedado trabajando todo el tiempo con el padre. Y este otro hijo se siente ofendido y le dice al padre, padre, yo he estado aquí contigo, yo he estado trabajando contigo, yo he sido fiel. Y este otro hermano fue, se gastó todas tus riquezas, se fue al mundo de fiesta y ahora viene y tú lo recibes con una fiesta. Parece muy injusto, ¿no? La lógica del karma, la lógica del pecado usual en la religión nos diría que ese padre primero tiene que castigar a su hijo, tiene que reprenderlo, tiene que hacerlo pasar por unas pruebas para que ahí sí pueda ser perdonado y después lo recibe. Pero no, el padre no hace nada de eso. El padre lo recibe inmediatamente, lo colma de regalos. Y así es Dios, así es la vida. A Dios no le importa el pasado. La idea de la justicia de Dios no es una idea de mirar al pasado y cobrarte por tus faltas. La idea de la justicia de Dios, tal como yo la veo, es que siempre te va a ver prístino e impecable. El único juicio que Dios tiene sobre ti, o el único juicio que Dios puede tener sobre el mundo, es que eres perfecto, inocente, inmutable, y que todo esto es una fantasía y un sueño que no tiene ninguna consecuencia. Esta idea parece peligrosa por momentos, porque para vivir en sociedad muchas veces nos hemos basado en la idea del castigo para generar control. Si yo le digo al niño que lo voy a castigar, entonces el niño se porta bien. Si yo no le digo que al niño que lo voy a castigar, el niño hace lo que quiere. Entonces, para poder controlar a los demás, les metemos la idea de la culpa y del castigo. Y creemos que el universo hace lo mismo con nosotros. Pero ese no es el propósito de esta experiencia. El propósito de esta experiencia es recordar nuestra divinidad, recordar nuestra impecabilidad. Y recordar que no hay nada por lo cual debamos sentirnos culpables. Y aquellos que tienen la idea de la culpa muy arraigada, usualmente van a darse cuenta que así como se juzgan a sí mismos, así juzgan a los demás, que hay un espejo entre la capacidad que yo tengo para perdonar a los demás y la capacidad que tengo para perdonarme a mí mismo, que es lo mismo que la capacidad para dejar ir la culpa. Entonces, si tú no puedes perdonar a los demás, si no puedes soltar el pasado de los demás, no vas a poder soltar la idea de la culpa. Hay una frase también en la Biblia que dice que con la vara que midas serás medido. Y a veces se interpreta esa frase como diciendo, si tú juzgas a los demás, Dios te va a juzgar a ti. Pero no es así. Dios no juzga. Es decir, el único juicio de Dios es que tú eres amoroso, perfecto. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Dios nunca te exige cuentas porque Él nunca te ha exigido que seas de ninguna manera específica. No hay nada que tú puedas hacer que pueda ofender a Dios. Entonces, ¿quién es el que nos juzga en este dicho de que con la vara que midas serás medido? Nosotros mismos. En la medida en la que yo juzgue a los demás, así mismo me estoy juzgando a mí mismo. Si yo veo a los demás como personas pecadoras que merecen castigo, así también me voy a ver a mí mismo como una persona pecadora que merece castigo y voy a imponer esa idea sobre mí mismo y voy a garantizar que la vida me va a estar castigando. Y la idea del karma y la idea del pecado y la idea del castigo se va a hacer real. El karma es real en la medida en la que yo crea en él. Y yo puedo garantizar que la vida me va a estar castigando si yo creo que merezco castigo. Entonces, lo primero con lo que quería comenzar hoy es que la culpa es una ilusión, que la culpa no está basada en algo real que el universo nos quiera cobrar. Así lo entiendo yo al menos. Sé que probablemente muchos de ustedes no estarán de acuerdo y me dirán, esa es una idea injusta. ¿Cómo es posible que el asesino, que el violador de niños, cuando se muera entonces va al cielo igual que cualquier otra persona? Bueno, yo no voy a hablar ahora de creencias después de la muerte, pero a los ojos de Dios, esa persona es igualmente amorosa, igualmente merecedora de su amor que cualquier otra persona. Cualquier experiencia que uno tenga en esta vida, cualquier cosa que uno haga, no puede separarlo de Dios, más allá que en ilusiones. Eso no quiere decir
que entonces debemos permitir que los demás nos hagan cosas malas o que debemos condonar esos hechos, ¿no? Es obvio que son hechos inconscientes, es obvio que nos hacen sufrir y que hacen sufrir a los demás. Y no necesitamos un policía ni una idea de castigo para volvernos buenas personas o para hacer cosas sanas, para ser amorosos, para ser respetuosos. No necesitamos esa policía encima. Esa es una idea infantil, la idea de que si el profesor no está al lado de nosotros con la regla, entonces nos vamos a portar mal. Pero cuando nos damos cuenta que al hacer esas cosas, esos comportamientos inconscientes, a los únicos que herimos somos a nosotros mismos porque no estamos separados de los demás. Cuando nos damos cuenta de eso, naturalmente nuestro comportamiento cambia. Naturalmente comenzamos a despertar y a volvernos más amorosos. Y no necesitamos tener miedo al castigo para hacer aquello que nos hace ser felices. Es un enfoque diferente, nos enfocamos en lo que queremos estar en dicha, queremos estar en paz. Y por eso hacemos ciertos comportamientos, no para huir del infierno o para huir del castigo. Entonces, cuéntenme si están de acuerdo o no con esa idea. Sé que para algunos puede ser una idea que choque un poquito con sus creencias, pero está bueno que hablemos y consideremos otras posibilidades. Viene ahora lo segundo es, bueno, ok, digamos que la culpa no es real. Digamos que el pasado no tiene consecuencias en el presente. Digamos que lo que dice un curso de milagros es real. Aún así, yo, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentirme culpable? ¿Cómo puedo hacer para dejar ir esos pensamientos? ¿Cómo puedo hacer para dejar ir esa sensación que me corroe por dentro? Al respecto tengo varios consejos. El primero es, perdona a los demás, suelta tus resentimientos con los demás. Porque así como tú eres con los demás, así eres también contigo mismo. Entonces, entre más tengas capacidad para dejar ir el pasado en los demás, más vas a tener capacidad para soltar tu propio pasado. Entonces observa en qué partes estás aferrado a lo que los demás te hicieron. Observa en qué partes no puedes ver a los demás frescos, sino que siempre que los ves está todo el pasado de esa persona y lo repites. Y no puedes permitirle a la persona nacer de nuevo, no le permites a la persona ser una nueva ahora que está enfrente de ti. No, llega tu tío que te hizo algo, supongamos, y ese es el mismo que estuvo allá hace 10 años, o hace 20 años, o de la semana pasada, y no puedes verlo como una persona nueva o fresca. Ahora bien, esto no quiere decir que no podamos aprender de la experiencia. Eso no quiere decir que si yo sé que alguien está enfermo, por ejemplo, si yo tengo un amigo que siempre se roba las cosas de mi casa, pues yo voy a tener precaución y de pronto no lo invito a mi casa. Pero cuando yo vea a mi amigo, me permito verlo en el presente y no estoy trayendo a colación lo que él hizo como una barrera entre los dos que me impide conectarme con él. Yo puedo estar en perfecto amor y en perfecta unidad con él, aún sabiendo que él está enfermo y que yo tengo que tomar ciertas precauciones. Pero no va a haber resentimiento, no va a haber juicio hacia él. Yo suelto el juicio, suelto los resentimientos. Un ejemplo que me gusta poner mucho aquí es el ejemplo de que yo voy por la calle y me encuentro un perro enfermo con rabia que me va a morder. Yo puedo tomar medidas para protegerme. Yo puedo incluso tomar medidas para encerrar al perro, para evitar que le haga daño a otras personas. Pero eso no implica que yo voy a juzgar al perro y voy a tener resentimientos hacia el perro, ¿no? Se puede hacer sin juzgarlo, sin tener la idea en la cabeza de que ese perro debería ser diferente y ese perro debería ser castigado, no. De pronto hay que tomar medidas para que no hiera a otras personas, pero yo no tengo por qué castigarlo, como si él mereciera ser castigado por estar enfermo. Porque finalmente cualquier persona que hace algo inconsciente, cualquier persona que me hiere, es porque está enferma y porque está inconsciente. Cuando yo logro perdonar a los demás, entonces adquiero la capacidad para perdonarme a mí mismo. Y es lo mismo. No implica entonces que yo no voy a mejorar, que no voy a tratar de aprender de mis errores, que no voy a tratar de hacer mejor las cosas la próxima vez, ¿no? Yo voy a tratar de seguir mejorando, pero puedo soltar el pasado y puedo dejar de cargarlo como algo por lo cual debo sentirme culpable, como algo por lo cual debo castigarme a mí mismo. Yo sé que seguramente hay medidas que tengo que tomar, hay cosas que debo arreglar de lo que hice, pero no tengo por qué separarme de mí mismo por eso que pasó. Una de las cosas que pasa con la culpa es que nos separamos de nosotros mismos, nos separamos de nuestro propio amor, no nos permitimos estar en nuestra propia compañía debido a esa creencia de que somos indignos del amor. Entonces nos alejamos, nos desconectamos, nos cuesta pasar tiempo con nosotros y buscamos distraernos para olvidarnos de esa culpa y recurrimos muchas veces a adicciones o otras distracciones que a la larga terminan haciéndonos sentir más culpables. Entonces, aquí viene el segundo consejo y es mirar la culpa de frente. Mirar la culpa de frente implica
sentir nuestras emociones, sentir el miedo al castigo, sentir el dolor que causamos, reconocerlo para poder trascenderlo. Implica mirar qué podemos hacer para arreglar la situación y si no hay nada que podamos hacer, mirar esa sensación de impotencia y conectarnos con esa emoción. Una vez hemos pasado por ese proceso de conectarnos con el dolor, estamos mucho más capacitados para dejar ir la culpa y permitirnos sanar. Muchas veces sale la emoción, lloramos, hacemos catarsis y después de eso podemos liberar el pasado. Es decir, una parte importante para sanar la culpa es permitirme verla de frente y no huir de ella. Cuando yo huyo de la culpa, le doy realidad, porque considero que es algo de lo que debo huir, por tanto es real. Y así no voy a poder sanar. Cuando yo me escapo a través de adicciones, cuando yo me escapo a través de distracciones, estoy evitando ir más allá de la culpa porque estoy evitando mirarla. Y para que se pueda disolver debo llevar mi conciencia y la luz de mi conciencia hacia la culpa. Y es la luz de mi conciencia y es mi amor y mi presencia los que van a hacer que esa culpa se disuelva. Es conectándome con Dios que yo me voy a dar cuenta que la culpa no es real. No me va a servir de nada mirarme al espejo y decir que no soy inocente. No me va a servir de nada convencerme mentalmente de que no hay nada por qué sentirme culpable si no hago el trabajo interno de mirar las emociones y traerlas a la luz. Si yo me escondo de eso, ahí va a permanecer en mi inconsciencia e inconscientemente me voy a andar sintiendo culpable por la vida. Y el último consejo que quiero dar hoy es simplemente estar en el presente. Observar esos patrones de pensamientos que a veces llamamos rumiaciones, como cuando un animal rumea algo y las vacas, por ejemplo, comen y mastican el pasto una y otra vez y lo mastican una y otra vez. Asimismo, nosotros cogemos el pasado y lo masticamos en nuestra mente una y otra vez, y pensamos en un tema y le damos vueltas, sabiendo que no podemos cambiar nada, sabiendo que ya pasó, y aún así nos quedamos allá, nos quedamos pegados, no podemos soltar al pasado. Entonces el consejo anterior tiene que ver con mirar la culpa de frente, pero este consejo tiene que ver con, después de que yo la miro y después de que siento la emoción, permitirme quitar mi foco mental de allí. Permitir que mi foco mental se relaje y vuelva al presente. Y para eso sirven muchos ejercicios de meditación, muchas técnicas de mindfulness, hay muchos caminos espirituales diferentes. Pero algo que sirve mucho es reconocer esos patrones de pensamientos y tomarlos como una alarma. Convertir en esa culpa en una herramienta en nuestro crecimiento personal. Convertirlo en una señal de que es momento de estar presente. O sea, cada vez que venga la culpa, momento de hacer un ejercicio de meditación, momento de hacer un ejercicio de respiración, de escribir en el diario, escriban cómo se sienten, suéltenlo, verbalícenlo. A veces en la culpa también ayuda mucho cuando uno habla con otra persona y uno lo expresa, porque la culpa hay una sensación de vergüenza, de que es algo que me hace indigno del amor. Entonces si los demás lo ven, no me van a querer, me van a rechazar. Entonces un consejo adicional es busquen a alguien con quien hablar, compártanlo. Y si no tienen con quien hablar, exteriorícenlo a través de la escritura o exteriorícenlo a través de algún arte, algo que represente para ustedes eso que pasó, para poder sacarlo. Por eso la confesión es tan poderosa en el sentido de hacernos sentir bien, que es compartir lo que hicimos con otro. Pero en este caso no es una confesión para que nos perdonen, porque no estamos buscando que algo externo a nosotros nos perdone, porque no estamos siendo juzgados por nadie externo excepto por nosotros mismos. Pero ese exteriorizarlo sí nos permite darnos cuenta de la irrealidad de la culpa. Cuando los otros escuchan nuestra historia y nosotros nos permitimos sentirnos aún en contacto con el amor de esa persona que nos está escuchando, vamos a sanar y vamos a conectarnos con nuestras emociones, y ese acto de exteriorizarlo y hablar de eso va a permitirnos justamente mirar de frente aquello que nos duele y trascenderlo, ir más allá. Por supuesto, busquen una persona muy consciente para hacer esto. Busquen ojalá una persona que esté en un gran nivel de tranquilidad, una persona que les genere confianza, una persona que tenga la característica de que no los juzgue a ustedes, de que ustedes no se sientan juzgados por ella. Eso va a ser un escenario ideal para hablar de aquello que ustedes sienten que hicieron que está mal. Y todos tenemos una lista de cosas por las cuales creemos que no somos merecedores del amor, y todos creemos que tenemos algo oscuro, pero cuando miramos más profundo, hay una frase muy hermosa de un curso de milagros que dice que lo que más tememos de nosotros, lo que más nos da miedo de nosotros, no es eso oscuro que creemos que está dentro, sino es el amor que está debajo.
Porque en el fondo aquello a lo que más le tiene miedo el ego, nuestra mente, es al amor puro. Porque en presencia del amor puro, el ego se disuelve. Y cuando ustedes se atraviesen y se animen a ir debajo de esa culpa, van a encontrarse con ese amor. Y esa culpa se va a disolver. Y se va a disolver junto con el ego que se empieza a disolver. Y a eso le tenemos mucho miedo. Más miedo incluso que a eso que se ve oscuro. Entonces, realmente, a pesar de que el amor es lo que más queremos, también es aquello a lo que le tenemos más miedo y por eso nos cuesta tanto trabajo ir dentro de nosotros mismos. Creemos que hay un pasado oscuro que nos va a morder cuando nos metamos en nuestro interior y por eso muchos huimos de estar solos, huimos de estar con nosotros y evitamos hablar de estas cosas con los demás. Cuando empezamos a hacer ese ejercicio nos damos cuenta de que lo que hay en el fondo es amor, de que no hay nada que temer y que lo único que nos está esperando adentro es el perdón absoluto, que es el reconocimiento de que no hay nada que perdonar, porque nunca hemos caído de la gracia ante los ojos de Dios, ante los ojos del amor, que es quien somos nosotros, que no está separado de nosotros, nosotros somos parte integral de eso. Y esa es la sanación más profunda, en mi opinión. Cuéntenme qué piensan de estos consejos. Cuéntenme qué visión tienen ustedes de la culpa. Cuéntenme qué visión tienen ustedes del pecado. Cuéntenme qué visión tienen ustedes del castigo. Cuéntenme si creen o no en esto que yo acabo de decir. Si tienen algunos otros consejos que quieran compartir con nosotros. Sé que habrá muchas personas que tienen creencias diferentes y este es un espacio para compartir con respeto. Los invito a que en los comentarios me digan cómo les pareció el video. Y si les gustó, por supuesto, por favor, suscríbanse. Síganme en mis demás redes sociales. Síganme en la cuenta de Facebook. Síganme en Instagram. Síganme en Twitter. Y por supuesto, denle like a este video y suscríbanse en la campanita de notificaciones para que les lleguen todos mis videos a su correo. Si hay algún tema al que quieren que yo hable, por favor también déjenlo en los comentarios y estaré tratando de hablar de eso en la medida de mis capacidades. Los dejo, un abrazo y ojalá que al igual que yo podamos ir trabajando este tema de la culpa que nos impide ser felices y nos impide disfrutar la totalidad de la vida.